¿Juzgado de letras? Sí, sí. Ya. Están medio sordos. ¿Qué te pasa? No entiendo. La bulla de ser. Apáguela. No podemos. Sople. Soplando, no, pero va a ser. Quedamos en el juzgado de garantía. Yo pasamos todo juzgado de garantía. Ese era el título que dijo que iba. ¿Cuál? El título era. Dijo esto. Tengo acá. El título para la próxima clase: Funciones de los tribunales de garantía. Parece que ¿Funciona? Sí, funciones de los tribunales de garantía. Ya. quedamos. Sí, porque ustedes. Ese fue el título que usted dijo para la clase. El barniz del juez. Vimos la. Vimos política penal y garantismo, constitución, reglamentación. Funciones. Funciones. Las funciones del Tribunal de Garantía. Conocer y juzgar las causas por crimen o simple delito. Resolver en su caso sobre la libertad o prisión preventiva de los imputados. Resolver todos los incidentes que se promueven durante las audiencias. Conocer y resolver todas las cuestiones y asuntos que las leyes de responsabilidad penal juvenil les encomienden. Y todas las demás que las leyes les encomienden. ¿Cómo actúan estos tribunales de garantía? Se rigen por las reglas sobre acuerdos en las cortes de apelación. Ya vimos lo que eran los acuerdos, ¿no es cierto?, que eran por la mayoría de los votos de los presentes y todos. Solo pueden concurrir a la... Allí sí que... Allí sí que... ¿Hablamos del garantismo? Yo no tengo anotado. ¿Qué fue lo último? Dijimos política penal y garantismo. Existen dos intereses en juego. Ya. El interés del Estado de perseguir penalmente los derechos individuales que deben ser protegidos en una sociedad civilizada. ¿Ya? Sí. La reforma procesal penal privilegio un sistema garantista ¿Ya? que reconoce y protege derechos fundamentales. Perfecto. Eso principalmente, no tortura, condiciones dignas. Ya, perfecto. Ya. Entonces, como hablábamos, señorita, como hablábamos del garantismo, ¿no? El garantismo es una corriente jurídica que reconoce los derechos fundamentales de las personas y su efectiva tutela. El garantismo, en otras palabras, parte por el conocimiento de los derechos que tienen las personas que acuden a estos tribunales. Los tribunales de garantía están compuestos por uno o más jueces con competencia en un mismo territorio jurisdiccional que actúan y resuelven unipersonalmente los asuntos sometidos a su conocimiento. Me van a preguntar, inmediatamente me van a preguntar, Claudio me va a preguntar, por uno o más jueces y después resuelven unilateralmente. Los tribunales de garantía están en varias salas, ¿no? Cada sala está compuesta por un juez, por lo tanto existen más de un juez, existen varios, 8 o 10 jueces, ¿no? Pero cada uno actúa en su sala y lo hace unipersonalmente. No es como el oral que son 3. ¿Vamos? Bien. ¿Cuál? Ya. ¿No ve No pueden. de las participaciones asumir, o sea, aquí también acompañados por el... No, ahí no hay. Ahí no hay visitas. Hay visitas, pero no para ver las causas. ¿Por qué? Porque las causas no son de largo, no son extensas en el tiempo. Digamos que una de garantía se resuelve una cuestión, vamos avanzando y se resuelve.
No es el expediente que hay que ver y todo lo demás. Mantiene el plazo. La labor fundamental de los jueces de garantía se redunda en toda actuación que prive al imputado o a un tercero del ejercicio de sus legítimos derechos. Estos derechos son aquellos que asegura la Constitución. Es tanto que para hacer ciertas y determinadas diligencias se requiere pedir autorización judicial previa. El fiscal debe solicitar la autorización previa cuando el delito no está en flagrancia. ¿Ya? Me explico. En este minuto yo cometo un delito en contra de Felipe, usted se siente aquí para que yo lo tenga a matarlo, a pegarlo. Cometo un delito en contra de Felipe. ¿No? Y por estas cosas el destino va pasando el carabinero, me vaya preso, estoy en flagrancia. Actúo en cualquier minuto. Pero si yo le pego a Felipe, lo dejo jodido, todo lo demás, y yo me arranco, y han pasado 24 horas sin que a mí me hayan pillado, tienen que pedir una autorización judicial para que ordene mi detención. Si no, no corre. Y una detención ilegítima se actúa sin la orden. Eso ocurre igual que para cuando van a allanar las casas. ¿No? ¿Para qué? Allanar. Ah, ¿Sabes lo que es allanar? En términos flight, no, del juzgado, reventar la casa. ¿No? Reventar la casa es allanar. ¿Cuál es la forma de actuar de estos tribunales? La regla general es que el juez adopte sus resoluciones en audiencia, con la participación de todos los intervinientes, y por excepción resuelve, no en audiencia, acerca de la querella, cuando el fiscal requiera la realización de una diligencia sin el conocimiento previo del afectado. ¿Ya? En este minuto yo le pegué a Felipe, no llegaron los carabineros, no hizo la denuncia de forma inmediata, pero él se puede interponer una querella en contra mía. Y la querella la hace a través de un abogado. Y esa querella ingresa al tribunal. ¿Ya? El tribunal la tiene por admitida la querella o argumentación si cumple los requisitos del artículo 11, 112 y 113 del Código Procesal Penal. Una vez que esté en forma, eso la manda al fiscal, para que el fiscal siga la investigación. ¿Estamos? Así actúan las querellas. Bien. ¿Cuáles son las funciones del juzgado de garantía? Asegurar los derechos del imputado y los demás intervinientes en el proceso penal. Dirigir personalmente las audiencias, dictar sentencia cuando corresponda, conocer y fallar todas las faltas penales, conocer y fallar conforme a los procedimientos, las infracciones a la ley de alcoholes, hacer ejecutar las condenas criminales y la medida de seguridad, resolver las solicitudes y reclamos de dicha ejecución. Recuerden ustedes que cuando la causa pasa al tribunal oral en lo penal y se dicta la sentencia, vuelven las sentencias de garantía para que él haga cumplir la pena. Y en ese cumplimiento de la pena, como habla de garantía, también tiene que velar por las garantías del condenado. ¿Verdad? Que esté bien tratado en la casa, que tenga las comodidades, que no corra peligro su vida, etc. Bien, ahora sí que llegamos, don Felipe, a los juzgados de letras. Los juzgados de letras son órganos jurisdiccionales que ejercen jurisdicción normalmente sobre el territorio de una comuna o agrupación de comunas. Los juzgados de letras conocen de distintas materias. Estos juzgados de letras están conformados por uno o más jueces con competencia en el mismo territorio jurisdiccional, pero actúan y resuelven unipersonalmente todos los asuntos sometidos a su conocimiento. Estos tribunales de letras también tienen unidades. Estas unidades, estos tribunales que tienen competencia en común y
que además tienen 2 jueces, se organizan ellos para el cumplimiento eficaz y eficiente de las siguientes funciones. Tienen una sección que se llama de sala. La sala es, en el fondo, el mesón, que uno le llama, los tribunales le llaman el mesón. Cuando uno llega al tribunal, hay una persona que le pregunta muy amablemente, el profesor del tribunal, ¿qué sea el señor que viene? ¿Verdad? Consiste en eso, en la organización y asistencia relacionada con las audiencias. También tiene otra atención al público. Ahí tienen por objetivo darle una adecuada atención, orientación e información al público que concurre al tribunal. También tienen que manejar la correspondencia que uno le envía al tribunal. Luego tiene una sección de administración de causas. Esta consiste en que esa desarrolla toda la labor relativa al manejo de causas, al registro de procesos en el juzgado. Incluía todas aquellas que tienen que ver con las notificaciones, el manejo de las fechas en las cuales se van a fijar las audiencias. ¿Ya? Las audiencias, me referimos a los tribunales de letra, las audiencias de remate, por ejemplo, de propiedades, manejan las fechas de la absolución de posiciones también cuando va el receptor con los testigos ahí. También tienen una unidad de servicio. Esta tiene por objetivo reunir las labores del soporte técnico de la red computacional, de la actividad de contabilidad y el apoyo a la actividad administrativa del mismo. Y también tiene una sección de cumplimiento. Ahí desarrolla una adecuada función, ¿no es cierto? Y la cabal cumplimiento de las resoluciones judiciales. También tiene por objetivo guardar los títulos ejecutivos que se le acompañan a los procesos para el cobro ejecutivo de aquellos documentos. Ahora le escucho. Los tribunales de letras es lo mismo que los tribunales civiles. Sí. Pero no tan solo los juzgados civiles, hablamos de letras, de familia, de trabajo, de laborales, etc. ¿Ya? Son de letras. ¿Y por qué se le llaman de letras? Porque son letrados. Sus jueces son abogados. Cuando hablamos de letras es abogado. Cuando hablamos de un tribunal de derecho es que actúa y falla conforme a la ley. ¿Ya? Eso ahí lo tengan claro. Profesor, con respecto a lo que acabamos de ver, este tema de unidades y secciones de los juzgados de letras, se refiere a cómo se organizan La organización. Claro, por ejemplo, aquí en la misma universidad. Por ejemplo, usted necesita algo, nosotros mismos necesitamos que nos apaguen aquí, llamamos a la niña que anda con el perrito y nos apaga. Necesita algo de la portería, al cual. Necesita algo y habla con los secretarios académicos. Necesita reclamar contra el profesor que toma mal las pruebas de todo lo más, va donde la descarga. Necesita más, va a llegar donde el otro. Entonces ahí está. Ya. Características de los tribunales de derecho. Primero son juzgados ordinarios. Una vez un alumno, cuando hablamos de ordinario, no hablamos de tribunales superiores, a eso se llama ordinario. ¿Ah? Una vez un alumno, y no es broma, preguntó que por qué eran ordinarios y los jueces eran de segunda, tercera categoría o andaba descalzo el secretario, una cosa así. ¿Ya? Bien, son órganos jurisdiccionales unipersonales, son juzgados de derecho, actúan y fallan conforme a la ley. Son tribunales inferiores en comparación a los que tienen carácter de superiores, en relación a la Corte de Relaciones y la Corte Suprema. Su territorio jurisdiccional es una comuna o agrupación de comunas. Son servidos por jueces letrados, abogados. Tienen carácter de permanente, a diferencia de los arbitrales que pueden durar 2 años. Permanente significa que en el tiempo, a los 75 bien, cuando su conducta ministerial, así.
Su personal es remunerado por el Estado, a diferencia de los arbitrales que son pagados por las partes. ¿Ya? Son nombrados por el presidente de la República después de una terna que realiza la correspondiente Corte de Apelaciones. También existe ahí un personal de secretaría que ayuda al juez en el desempeño de sus funciones. ¿Ya? ¿Cómo clasificamos nosotros estos tribunales? Lo vamos a clasificar de varios puntos de vista. En primer lugar, lo vamos a clasificar de acuerdo a la extensión. Juzgados con competencia común, que ven todo tipo de materia, juzgados con competencia especial, que ven ciertas y determinadas materias. Desde el punto de vista del escalafón judicial, juzgados de letra de comuna o corporación de comuna, de letra de ciudad de asiento de corte y juzgados de letra de ciudad de asiento de capital de provincia. ¿Cuál es la competencia de los jueces de letra? Los jueces de letra, los tribunales, en única instancia y en primera instancia. En única instancia tienen que ver con las causas civiles y de comercio cuya cuantía no exceda de las 10 unidades tributarias mensuales. Única instancia. El juez aplica los hechos y el derecho. No hay derecho a apelación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya se expliqué en una clase que la cuantía 10 UTM en este minuto son 690.000 pesos. No van a mover todo el aparataje de la corte, con relatores, con todo, por 690. En primera instancia, de las causas civiles y de comercio que exceden de las 10 unidades tributarias mensuales, luego de las causas de mina, cualquiera sea su cuantía, de los actos judiciales no contenciosos y de las causas de comercio y civiles cuya cuantía sea inferior a las señaladas en la letra A y B del número 1 del artículo correspondiente al código. De las causas del trabajo y de familia cuyo conocimiento no correspondan a los juzgados de letra del trabajo y de familia respectivamente. ¿Se recuerdan que les dije yo que en los pueblos chicos se veía de todo? En el mismo edificio, civil, laboral, de todo. Aquí terminamos esta materia de ver los tribunales más importantes. En este curso de orgánico, en algunas universidades, se pasan otros tribunales, tribunales militares, tribunales del trabajo, tribunales de familia, tribunales tributarios, una serie de trabajos. Pero aquí por programa solamente se exigen estos que hemos visto: Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Oral en lo penal, Garantía y estos tribunales de ley. ¿Vamos? Bien. Ahora llega Claudio. En el tribunal de letra, hablando de un pueblo chico, que noté también veo los casos penales, cuando no hay los casos penales de tribunales que son chicos. Sí, Ellos sí. tienen que verlo también. Le expliqué, creo que en una clase, cuando le hablé del tribunal de Quintero, que yo había tenido una causa ahí, atienden en ese tribunal hasta el tribunal de garantía, no el tribunal oral en lo penal. ¿Ya? Estos no están con el tribunal oral en lo penal. Si la causa ya no se llevó a un juicio simplificado o a un abreviado, se va a oral y el de Quintero se va a Valparaíso. ¿Estamos? Se va al debate. Bien. Aquí hay una materia bien importante que también, esta materia, está en el programa del año que viene de TOEFL. Yo en una reunión que tuve con la directora hace 15 días, le expliqué que o esta la pasábamos aquí o la eliminaba en la primera clase de funcionarios, que se llama Bases de la Organización de los Tribunales. Las bases de la organización de los tribunales son ciertos principios fundamentales sobre los cuales descansa toda la organización judicial chilena y que le da vida propia al Poder Judicial,
recuerden siempre la pirámide. Esa pirámide, toda la vida tienen que saber. Suprema, apelaciones, tribunales ordinarios. Estas bases, en el fondo, determinan la estructura del Poder Judicial, reglan también el ejercicio de la jurisdicción y les señala a los magistrados las normas a las cuales deben actuar ministerialmente. En el fondo, estos son lo que usted tiene que hacer. No se puede salir de estos principios. Algunos de estos principios nosotros los encontramos en la Constitución Política y otros en el Código Orgánico del Tribunal. Se los voy a enumerar uno por uno y después los vamos a ir desglosando. Independencia del Poder Judicial, inamovilidad, responsabilidad, legalidad, territorialidad, pasividad, sedentariedad, inavocabilidad, publicidad, gratuidad, gradualidad, jurisdicción común, la existencia de tribunales unipersonales, colegiados, la organización jerárquica de diversos tribunales, la cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y la obligatoriedad o también llamada inexcusabilidad. Ya, esos son los principios. ¿En qué consiste el principio de la independencia? Este es el principio máximo de la organización judicial. Compete exclusiva y privadamente a los tribunales establecidos en la ley, a los cuales no les es lícito mezclarse con otros poderes del Estado. El artículo 12 del Código Orgánico del Tribunal nos señala que el Poder Judicial es independiente de toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones. Por regla general conocen en forma exclusiva y con autonomía las causas civiles y criminales. ¿Por qué hablamos de regla general, Claudio? Así que usted me ha preguntado. Porque van a ir los ministros en visita. Entonces ahí hay una excepción a la regla. ¿Ya? Que va a actuar el ministro en visita en reemplazo de ese. ¿Estamos? ¿Y todo esto por qué? Porque siempre se ha dicho que los jueces no están al alcance de la influencia del gobierno, ni del político, ni de otros poderes, lo cual es en el papel, pero en la práctica hay que preguntarle a Alfonsilla y a compañía que la cosa no está aquí. Principio de inamovilidad. Es el derecho que le asiste a los jueces para no ser removidos de sus funciones mientras tengan un buen comportamiento exigido por la Constitución o bien hasta que cumplan los 75 años de edad. El fundamento de este principio, en el fondo, es garantizar la independencia del juez en el ejercicio de sus funciones. Y de esta manera se pretende evitar la persecución, presiones e influencias que puede tener el juez de las personas que acuden al tribunal. Se trata en el fondo de evitar el temor que pueda tener el juez, ¿no es cierto?, si falla con apego a la ley. Aquí tenemos el caso de Bielorrusia, que ha quedado una tremenda escoba por este tema, porque no está así la cosa. Este principio, ¿no es cierto?, que acabamos de ver, la inamovilidad, comprende a todos los jueces letrados, ya sean en calidad de propietarios del cargo, interino y suplente, por el tiempo que ellos han sido designados, y también le corresponde a los fiscales judiciales. Los fiscales judiciales los vamos a ver como después los auxiliares de la Administración de Justicia, ¿ya? Son personas que asisten y en el fondo asesoren a los ministros de la Corte, ¿ya? Pero no siempre es así, hay algunas excepciones. Hay ciertos casos en que los jueces pueden ser destituidos de sus cargos, con lo cual cesan en su inamovilidad. Esto, en el fondo, se refiere a los delitos que pueden ser cometidos por los jueces. Aquí tenemos que
distinguir entre delitos comunes y delitos ministeriales. ¿Ya? Los delitos comunes significan que el juez puede cometer cualquier hecho delictual como lo puede hacer cualquier particular. Y la ley, frente a la comisión de estos delitos, va a sancionar al juez con las mismas penas y los mismos términos que a cualquier ciudadano. Deje terminar. Tiene otra diferencia es que otorgarle un fuero especial para que esto sea juzgado por un tribunal de más alta categoría. Si es así, queda separado inmediatamente sus funciones, si es condenado por crimen o simple delito que no sea por seguridad del Estado. Ahora, si se trata de delitos ministeriales, es decir, aquellos cometidos por el juez en el ejercicio de sus funciones, recibe el nombre genérico de prevaricación. Ya, vamos viendo. No, que ahí me quedó la duda que, bueno, parece que el juez tiene fuero cuando cualquier delito lo sube cuando ve la Corte de Relaciones o ¿Ya? el Tribunal Superior. Pero ese de por vida, ¿Cómo? ese fuero que tienen los jueces, ¿es un fuero de por vida o es solamente en el que ellos ejercen el caso? Están así que a ustedes les va a parecer raro lo siguiente. Yo creo que ya se lo han preguntado, sobre todo usted, Claudio, que le gusta este tipo de caray. No, se lo digo bien porque en el fondo es muy bueno que haga preguntas porque siempre hay complementar. ¿Ha escuchado usted que a la jueza, a la ministra Ángela Vivanco, le van a hacer una querella de capítulo? Está destituida. Pero deme un segundo y a continuación les sigo explicando eso. La responsabilidad de los jueces por este tipo de delitos se persigue por medio de una acción especial llamada querella de capítulo. Está en el artículo 424 al 430 del Código Procesal Penal. Esta querella es sometida a un procedimiento especial y dentro de esta clasificación está inserto lo que se llama el antijuicio. ¿Ya? Se trata de establecer previamente si la acusación entablada contra el juez es o no es admisible. ¿Por qué? Porque en este minuto ya hablamos que los jueces tienen esa inamovilidad porque yo quedo desconforme con un fallo y lo voy a ir a acusar. Entonces, primero esta querella de capítulo va a dar un antejuicio a la Corte para ver si realmente hay fundamento lo que yo digo para sancionar. Eso es lo que se llama el antejuicio. Antes de hacerle el juicio, veamos primero. Yo lo evalúo como superior jerárquico, si amerita o no amerita. Si amerita, vamos a la querella de capítulo y seguimos. Están así, Claudio, que doña Ángela Vivanco, que ya está destituida, ¿no es cierto? Se le va a hacer una querella de capítulo. O sea, un antejuicio para verla su responsabilidad penal. Y en clase pasada alguien me preguntó, o yo expliqué qué significaban los capítulos. Los capítulos vienen siendo los otros sí. ¿Ya? Es como un libro. Primer capítulo, Raúl va al colegio. Segundo capítulo, Felipe no estudió. Tercer, el joven de lente viajó a Venezuela. Entonces se va desarrollando cada una de los supuestos delitos que se establecieron y ahí se va viendo si son o no son efectivos. ¿Estamos? Si es efectivo el primero, se empieza, los otros quedan automáticamente sí. ¿Estamos? Con respecto a la querella de capítulos, ¿en la querella de capítulos se da en un hecho o una falta puntual del magistrado o hace una recopilación de toda la conducta de las posibles faltas ministeriales a lo largo de su carrera? No. Aquí no es un juicio de valor. Mire, el alumno Felipe sacó durante todos los años un 7 en procesal, pero en el examen de grado lo reprobó. Entonces pasémoslo, porque fue buen alumno. No. Solamente por lo que se le está juzgando en el mérito. No es la historia de vida de ella.
¿Por qué? Y también lo vamos a ver un ratito más, los jueces tienen una evaluación y los ministros también. Ustedes también como empleado fiscal tienen sobresaliente, lista 1, sobresaliente, lista A, etcétera, etcétera. Si usted queda mal calificado durante 2 o 3 años, vaya a acompañar a don Renato. Ya, seguimos. Bien, digamos, aquí se tenía que ver si era o no admisible, ¿no es cierto?, en el artículo. Si se declara admisible la acusación, se va a iniciar un verdadero proceso criminal y el funcionario va a quedar suspendido del cargo. Si este juez es condenado, él definitivamente va a quedar separado de sus funciones. Y en segundo lugar, el mal comportamiento. Aquí estamos hablando si cometió un delito común. Después ahora tenemos el mal comportamiento. Y esto se refiere al que puede tener un juez en el ejercicio de sus funciones. En estos casos, se persigue esta responsabilidad por faltas o abusos que no tienen una sanción penal, sino, en otras palabras, implica un mal comportamiento de este juez. Hay varios procedimientos para hacer cesar esta inamovilidad por mal comportamiento, y esta puede ser, primero, por procedimiento constitucional. Por requerimiento del presidente de la República o a solicitud de parte o también de oficio, declara que el juez no ha tenido un buen comportamiento requerido por la ley. Y para hacer tal declaración, la Corte Suprema va a precisar un informe del inculpado y también de la Corte de Relaciones respectiva. ¿Ya? Debe acordarse por la mayoría del total de sus componentes, de los cortes me refiero, y este acuerdo se comunica al presidente de la República para dar su cumplimiento. En segundo lugar, por el juicio político. Aquí solo se refiere a los tribunales, a los magistrados de los tribunales superiores de justicia. Estos quedan suspendidos sus funciones desde el momento que la Cámara de Diputados o su Cámara de Diputados declara al lugar a la acusación. Y una vez declarada la culpabilidad por el Senado, como ha pasado por todos estos ministros que han quedado afuera, cesan sus funciones. Nos referimos al diputado, a Muñoz, a Ulloa, ¿no es cierto? Primero pasaron por la Cámara, una comisión lo declara culpable. Pasa al Senado y si es ratificado por el Senado, cortado. ¿Estamos? Después tenemos, en tercer lugar, un juicio de inamovilidad. Este juicio, la verdad que hoy en día no tiene ninguna aplicación práctica. Pues se trata de un procedimiento que es largo, que es engorroso y además se prefiere seguir con el procedimiento que está señalado para estos efectos en el artículo 80 de la Constitución Política de la República. Y en cuarto lugar, esta se está por mala calificación del funcionario. La Corte Suprema anualmente debe calificar a todos los funcionarios del Poder Judicial. Aquel funcionario que tiene mala calificación tiene 30 días desde que ha sido comunicada la respectiva calificación para retirarse voluntariamente del servicio o bien mover su expediente de jubilación si es que tiene derecho a ello. Al respecto, existen 4 listas. Si figura en lista 4, ese funcionario no tiene buen comportamiento. Y también tenemos unos motivos o causales de orden constitucional. La Corte Suprema también puede, en virtud de sus atribuciones, ordenar el traslado o permutas que se autorizan en estos casos. Y así se puede llegar a una inamovilidad relativa. Por ejemplo, cuando se cumplen los 75 años, fue por renuncia y por incapacidad sobreveniente. ¿Y qué llamamos, Rosario, causa sobreveniente? Buena pregunta.
pregunta de Escobar. Saúl, causa sobreveniente. La que viene una Porque hubo una denuncia, ¿Cómo? porque hubo una denuncia central, hubo una denuncia. No. preferencia. Causa sobreveniente es aquella que viene después de un acto. Acuérdense, el fuero. ¿Mm? Sí. La causa de una radical no se alterará ni aún por causa sobreveniente. Ejemplo, si sale elegido diputado, queda radicada ahí. ¿Ya? Capacidad sobreviniente. Hoy día soy puesto y en perfecto ejercicio de funciones y me da un ACB. Vino después de que yo era juez, pero sigue, no puedo seguir trabajando. ¿Estamos? Bien. Después tenemos... No específicamente porque se denuncia un hecho. ¿Cómo? No específicamente porque haya cometido un. No, causa sobreviniente, nos referimos a una enfermedad. Causa sobreviniente no puede ser porque es un delito el que cometió, que acabamos de ver recién. ¿Estamos? Bien. Después tenemos el principio de la responsabilidad. La responsabilidad judicial es aquella que nace con motivo o la ocasión del desempeño de las funciones del juez, sea por omisión de lo que debe hacer o por hacer lo que se debe omitir. ¿Mm? Bien, la manera de hacer efectiva este principio dependerá de la naturaleza o falta o al abuso que cometa este juez. Y al respecto tenemos que distinguir dos cosas: responsabilidad disciplinaria o administrativa. Esta se hace efectiva cuando el juez comete una falta o abuso en el ejercicio de su función. ¿Ya? Pero se hizo. Fallar una causa, Bielorrusia, una causa que no había por dónde, se saltaron todas las leyes, se saltaron. Ahí cometió una falta. Si esta falta, también tenemos que distinguir, si esta falta o abuso no alcanza a cometer un delito, esta será efectiva de dos formas. Puede ser que el juez ignoró la ley, el juez confundió la ley, no estaba preparado para eso, pero eso no significa que falló a favor tuyo porque lo pasaste mal luz, sino que se equivocó. ¿Ya? Y ante esto hay dos formas. Primero, de oficio, a través de las facultades disciplinarias que tienen los tribunales, y son aquellas que deben velar para que el juez tenga una conducta ministerial acorde a sus funciones. ¿Aló? Y después, la otra, a petición de partes. Esta se realiza ya sea por el recurso de queja o bien la queja disciplinaria. Señorita Ortega, diferencia entre recurso de queja y queja disciplinaria. El recurso de queja es cuando el juez causa una infracción. ¿Cómo? Cuando el juez Causa una infracción y se interpone en contra a la infracción. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo el juez que se le interpone eso? Estoy en otro lado. ¿Dónde está? Estoy en otro lado. Si ya habló Trump con Maduro, ¿para qué se preocupa? Está todo solucionado. Recurso de queja es aquel que se interpone en contra del juez cuando en su sentencia ha cometido un abuso grave. ¿Ya? Y la queja disciplinaria es aquella que comete el funcionario judicial, ¿no es cierto?, en el desempeño de sus funciones, ya sea tratar mal, ser descortés, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bien. Hay también, por ejemplo, cuando el juez, a un caso, y también cuando el juez de González, o sea, por acoso sexual, hay varios jueces que de repente lo acusan, ese sería una disciplinaria para el juez. ¿Pero lo acusan por qué? Porque lanzaban a la funcionaria del. No. O sea, acosa sexualmente a la funcionaria del juzgado. No. No, El recurso de queja
es, Eso de hecho es a ver, el recurso de queja es cuando falla con abuso grave a la ley. Cuando acosa a una secretaria, se convierte en un delito que se llama acoso sexual. Acoso. Ahí. Llega el seminario para él. Le repito otra vez. Recurso de queja. Cuando ha cometido una falta en la dictación de una sentencia y que tiene que ver con que acosa a la jueza, o sea, a la secretaria. Nada. Comete un delito que se llama acoso. Si el tipo le pone la mano encima, le hace un cariño, abuso sexual. ¿Ya? Abuso sexual propio. El abuso sexual es propio e impropio. La violación es propia e impropia. Será impropia cuando señorita, para que sigan la clase, después no se me trae. Será impropia cuando se comete en contra de menores de edad. Impropia se llama. ¿Estamos? Bien. Y después también, ya sea petición de parte y también por responsabilidad criminal. Ya dijimos hace un rato que los jueces pueden cometer delitos comunes o delitos ministeriales. Los ministeriales son aquellos que comete el juez en el ejercicio de sus funciones. Ya. Señor Caracas, cuéntanos. Propio es cuando es mayor de edad, impropio es cuando es menor de edad. Menores impropio. Impropio. Sí. Ya. Bien. Después también tenemos la responsabilidad civil de los jueces. Con esto se tiene por objetivo obtener una indemnización de los daños causados por el delito que pudo haber cometido el juez o por el cuasi delito ministerial cometido también por él. Ahora, si este delito es cometido por un tribunal colegiado, va a afectar solidariamente a los jueces de ese tribunal. Aquí las tres señoritas son del Tribunal Oral en lo Penal. La señorita Ortega comete un delito dentro del proceso. Las tres van a responder solidariamente. Si son miembros de la Corte Suprema, los 5 van a solidariamente. ¿Ya? Digamos. Después tenemos también lo que se llama la responsabilidad política. La responsabilidad política es aquella que afecta a los jueces cuando sus miembros incurren en notable abandono de sus deberes. Ejemplo, un notable abandono de sus deberes, por ejemplo, hubo una jueza civil que no hacía fallo. Tuvo como 3 meses sin hacer fallos, se le acumularon los fallos. Abandonó sus deberes, tenía que hacerlo todos los días. ¿Ya? Por ejemplo, con Raúl fue abandonar sus deberes, no estudiando la próxima prueba que tenemos. Abandonado. ¿Ya? Bien. Pero también, dentro de todo, que hemos hablado las penas del infierno para los jueces, también hay unas limitaciones a esta responsabilidad tanto civil como penal. Y la ley ha colocado restricciones para evitar que los jueces sean, ¿no es cierto?, de alguna manera víctimas de la mala fe de los intervinientes, también de la torpeza o enemistad de los litigantes. Y esto se traduce en que no puede hacerse efectiva ninguna sanción mientras no se haya terminado por sentencia firme la causa por la cual se supone que causó el agravio. Estamos en pleno proceso de una causa, un juicio ejecutivo, ¿no es cierto? Y yo ya estoy reclamando que el juez está a favor de Raúl, está a favor de Raúl. Lo acuso la corte, lo acuso por todos lados. Pero mientras ese juicio no termine por sentencia definitiva y en esa sentencia se pruebe lo que yo dije, que Raúl le está dando todo el favor porque están todos los papelitos, no se hace efectivo. Tiene que haberse terminado esa causa. ¿Estamos? Bien.
La persona perjudicada por este agravio tiene la obligación de haber reclamado en su oportunidad procesal lo que estaba pasando y haber presentado en esa oportunidad todos los recursos que la ley le franquea. Me salté el llamado a conciliación. Debo reclamar en esa instancia que yo me salté para poder después tenerlo. Y eso se llama en derecho preparación del recurso. Preparar el recurso significa haberlo reclamado oportunamente cuando la falta existe. ¿Se recuerdan que en una clase pasada yo les dije que antiguamente habían abogados pillos que no reclamaban la falta? Si ganaban, feliz de la vida, pero si perdían, ahí la reclamaban. Entonces el legislador, ¿qué es lo que hizo? Reclame en el minuto preciso para que pueda después tener validez su apelación. Su recurso de casación en el fondo, en la forma, porque se saltó un cambio. Bien. La acción, para perseguir la acción penal o la acción civil en contra del juez, prescribe en un plazo de 6 meses. Y este plazo se cuenta siempre desde la notificación por el reclamante de la sentencia firme en que haya influido lo que se supone el agravio. Tenemos otro principio que es el principio de legalidad. Este principio comprende 3 cosas. En primero, la organización y las atribuciones de los tribunales, las que deben fijarse por ley, atendido que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. En segundo lugar, que se tramite y el fallo sea conforme al derecho. O sea, en el fondo nos estamos refiriendo a otro proceso, a otro principio que vimos anteriormente, que se llama el debido proceso. El debido proceso, ¿no es cierto?, es aquel que las partes tienen la oportunidad de ser oídas, o al menos haberlo intentado. Y ese principio se traduce en lo que hablábamos nosotros en las primeras clases, la bilateralidad de la audiencia. ¿Vamos? Ten en cuenta que a través de esto estamos viendo cosas que hemos pasado. Por eso le digo que el recurso va todo relacionado. Y en las pruebas, que van a hacer, entre paréntesis, el día 10 de este mes, anoten, siguen, el día 10 de este mes, vamos a tener una simulación de examen de grado. ¿Ya? Es importante los que quieran asistir, va a ser en el auditorio, pueden asistir, porque van a ver ustedes ahí cuál es la importancia que tiene este ramo orgánico y cómo influye después en toda una secuencia de conocer los casos y de resolver los casos. A las 7. A las 7 la comisión va a estar integrada por Francisco Talet y por mí. Y hace de presidenta de la comisión la decana. ¿Ya? Y ahí van a ir gente, van a haber 2 o 3 postulantes, creo, que son personas que van a dar el grado. Estamos en diciembre, lo van a dar en abril, creo que hay un examen de grado. Entonces van a ir a soltarse, van a ir al entrenamiento, ¿ya? Y van a estar muchos egresados viendo ese tema. Así que si quieren ir, el miércoles 10. Sí, porque el 11 tenemos la prueba. ¿Cómo estudiar el último día? Usted ya tiene que tener que estudiar la materia que vimos pasar. Y no me diga que cuestiones raras. Y también la obligación, en tercer lugar, la obligación de fallar un conflicto aun cuando no exista ley que resuelva el caso. María José, ¿qué pasa si el juez, yo le presento este caso
y no hay ley para fallar, nunca sabe. ¿Qué hace el juez ahí? ¿A qué recurre? A la equidad. ¿Y en qué consiste la equidad? ¿Ve? Apréndanse a no eso que yo le pueda preguntar. ¿Qué es la equidad? Ahí usted, si yo le pregunto qué es la equidad, usted yo sé que me va a responder. Pero como se la pregunté de otra manera, no va a estar respondiendo. ¿Qué es la equidad? Raúl, Que si no existe la una equidad ley, hace, en el fondo hace gala del ánimo que tiene que tener el juez. El ánimo de querer resolver el problema. La equidad consiste en que primero el juez ve si hay algún precedente anterior para fallar conforme a ese precedente y sentar una jurisprudencia en relación a él. Si no la hay, tiene que ir resolviendo el caso de acuerdo a lo que le diga su prudencia y equidad. En eso ¿estamos? Tenemos otro principio que se llama territorialidad. Aquí en el principio de legalidad lo borra tiene que no puede, nadie puede ser juzgado para la ley que no existe. O sea que no, al momento del hecho, si no hay una ley que determine que el hecho es un delito, nadie puede ser juzgado por eso. ¿Cómo que no? O sea, Ahí está la equidad, pues. o sea, no, te digo que la legalidad tiene que ver con, por ejemplo, nadie puede ser juzgado por un delito que no está definido en el código. Todos los delitos están definidos en el código. Si no, no es delito. Si no, no es delito. ¿Mm? Por ejemplo, a ver, vamos a decir que a mí me podrían juzgar porque tengo un parche en el ojo. Eso está considerando. No es delito, podría ser delito para el médico, pero no para mí. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay comisiones especiales. ¿Por qué esto? No sé si Tesorería puede responder. Antiguamente, ¿no es cierto? Impuestos internos. Impuestos internos. Tú presentabas tu declaración de renta, te la impugnaban, te hacían todo, te hacían un cargo. ¿Y quién te juzgaba? Un juez del mismo servicio de impuestos internos. Comisión especial. Se terminó. Hoy día tenemos los tribunales tributarios. ¿Te das cuenta? Igual le hacen la marca. ¿Cómo? Aunque igual le hacen la marca por deporte. Sí, claro. Más que número 5, Exactamente. Ya, sigamos. Bien. La territorialidad. En el fondo, esto significa que la regla general consiste que los tribunales deben ejercer su jurisdicción dentro del territorio que la ley le haya designado. Por excepción, los tribunales pueden ejercer más allá de su territorio a través de los llamados exhortos o cartas rogatorias. También, cuando se da la inspección personal del tribunal, el mandamiento de la detención o prisión, que es válido en todo el territorio de la nación. Tribunal Sexto Juzgado de Garantía, ¿no es cierto?, ordena la detención de Felipe por tal o cual delito y Felipe está en Arica. En un control de detención detienen a Felipe. Todo el territorio nacional, está una excepción a la territorialidad del Sexto Juzgado de Garantía. ¿Estamos? Bien. Después tenemos otro principio que es de pasividad. Pasividad. La que tiene usted, por Claudio, pasivo ya. Ya estamos los años, La clase está calladito, pasivo, no habla nada. Pasividad significa que los tribunales no pueden ejercer un ministerio sino a petición de parte, salvo que una ley los faculte para proceder de oficio. Esto constituye en el fondo la regla general en materia procesal civil y en materia procesal penal.
En la materia procesal penal rige la atribución para actuar de oficio. En general pueden actuar de oficio los jueces. También en esto hay algunas excepciones, como por ejemplo la nulidad procesal que aparezca de manifiesto en un acto o un contrato. Un acto o un contrato, ¿no es cierto?, puede ser nulo por falsedad. Yo suplanté la identidad de Felipe, el contrato es nulo, de nulidad absoluta. Ahí hay una excepción. Las medidas para mejor resolver. Una vez dictada la resolución, cítese las partes a oír sentencia, que es un periodo entre esa y la dictación de sentencia de 60 días, los jueces pueden solicitar medidas para mejor resolver. Tienen el esquema listo, pero le queda una duda. Dicta una medida. Tráigase, preséntese el original de la escritura. Porque le queda una duda si la esa está adulterada la fotocopia. Medidas para mejor resolver. Otra excepción. La declaración de incompetencia absoluta. Y la competencia, no sé si ustedes han visto la incompetencia en materia civil, que puede ser absoluta o relativa. Cuando es absoluta, no se puede sanear por ninguna parte, y cuando es relativa, se puede sanear a través de algún u otro acto. Y también la corrección de oficio de vicio. Por ejemplo, estoy presentando una demanda, ¿no es cierto? Y hablo que habría demanda por 5 millones, en una parte hablo de 4 y termino hablando de 3. Tengo que corregir esos vicios del procedimiento. Déjame terminar esta y te doy el... Ya, las Cortes de Apelación y las Cortes Supremas también tienen la facultad de anular de oficio la sentencia en ciertas y determinadas condiciones. El reconocimiento de peritos que puede decretar de oficio el tribunal. Todas esas son las excepciones. Escucho. Debería consultar sobre los efectos de facultad correctora, como la estilo rector y la facultad correctora de los tribunales para sanear ciertas resoluciones o actuaciones con vicios del proceso. Bien. La pregunta que hace... ¿Cuál es tu nombre? Así. Ya. Esta pregunta de relación, cuando ustedes vean recursos, van a ver que hay un recurso que el primero que se pasa dentro de los recursos se llama aclaración, rectificación y enmienda. Aquí el tribunal de oficio puede modificar la sentencia siempre y cuando él se dé cuenta que incurrió en un error. Generalmente son para aclarar los puntos oscuros que tenga la sentencia o bien para aclarar errores de cálculo. Por ejemplo, demando 5 millones indemnización de perjuicio, 2 millones por lucro cesante, 2 millones por otra cuestión más. 5 más 2 son 9. Y el juez sentencia a 7, porque el actuario sumó mal. Puede rectificar de oficio la sentencia, porque está claramente que 5 más 2 son 9. Ahí está. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Y esta pasividad también se refiere muchas veces que el juez debe fallar de acuerdo al mérito del proceso. ¿Ya? ¿Y qué quiero decir esto? Con el mismo ejemplo. 5 más 2 son 9 y el juez me condena a pagar 11. Aquí hay, cuando me condenan a pagar más allá de lo debido, se llama ultra petita. Lo dije en una clase. Y no puse el ejemplo de la suma en esa clase, puse el ejemplo de si yo demandaba por pago de la renta del arriendo, pagaba la renta del arriendo, pero el juez no podía decretar ¿Perdón? No podía decretar, ¿no es cierto?, el desalojo. Yo estoy cobrando la renta. El juez debe fallar que me deben pagar 10 millones porque me deben la renta. Pero en ningún minuto dice, el juez no puede decir,
pague los 10 millones y desaloje la propiedad, porque yo no la pedí. Después no puede dar más allá de lo que uno pida. Y si el juez da menos de lo pedido, la otra parte puede presentar un recurso que haber fallado en intrapetita, haber fallado menos de lo que falló. Pero eso no sería. Ya, digamos, después guárdela para el chan. Ah, mire, levantó la cabeza al tiro. Después tenemos el principio de sedentariedad. ¿Cómo? Sedentariedad. ¿Sabes lo que es eso? Sedentario. Sedentario. ¿Qué significa? No, es que después va a estar sentado así todo el rato. Ya. Este principio dice en relación con la obligación que tiene el juez de residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal en que debe prestar su servicio. ¿Ya? Tiene dicha obligación, es conocida también como el principio de residencia o obligación de residencia. Tiene la obligación de residir en la comuna de Talagán, que tiene que ver los problemas de Talagán. Y dentro de esta obligación, el juez tiene que acudir 4 horas a su despacho todos los días o 5 horas a lo menos si el despacho está atrasado. ¿A qué se llama despacho? Se llama despacho a la causa que él tiene que ver. ¿Ya? En un tribunal de letra existen los actuarios. Cada actuario lleva una cantidad de procesos. Ese actuario dicta las resoluciones. Y Raúl es un actuario, me va a llevar, hizo 10 ese día, Felipe hizo 15 ese día, la señorita Ortega, que está bien atenta, hizo 20, y se ajustan así un montón de cosas que yo debo revisar como juez. Y yo estoy al día, la firmo, después la paso al secretario, 4 horas. Pues si está atrasado, despacho se llama eso, 5 horas. ¿Estamos? Sigamos. Después tenemos el principio de inavocabilidad. ¿Cierto? No sabe. Esto significa que el juez no puede entrar a conocer un negocio por cuenta propia, sin que las partes ejerciten ningún recurso o alguna petición para llevarlo a jefe. ¿Ya? Entonces, se habla siempre en derecho que el impulso procesal corresponde a las partes. Yo presento el escrito, el juez lo resuelve. Si la contraparte no contesta, pues se queda tranquilo. Tendrá que ser Felipe que pida que se resuelva derechamente el escrito. Y si esta parte también es negligente y Raúl se pega una buena avispa, de 6 meses pide el abandono del procedimiento porque él fue irresponsable en no seguir adelante en la causa. ¿Estamos? Eso es el tema. También este principio le prohíbe al juez abocarse a otros asuntos o a otras causas que no sean las de su propio tribunal. ¿Ya? Pero aquí hay una excepción, que es la que le gusta a Claudio. Las visitas extraordinarias que hacen, ¿no es cierto?, los tribunales superiores para ver cómo va avanzando la causa, o bien sustraerle al juez una causa que sea importante y llevarla al ministro en visita. Esa es la excepción. Todavía existe el ministro en visita, ¿no? ¿No? El ministro en visita era cuando venían a una casa hacer un juez de la causa, o cualquier juez que se diga una causa, eso sería un ministro en visita. O tiene que ser de la Corte de la Nación. El juez en visita, el ministro en visita, lo tienen los tribunales, lo tienen las notarías. ¿Ya? Los de garantía, los orales, todos tienen un ministro visitador. Ese ministro visitador va cada cierto tiempo a ver cómo está la marcha, se llama ministro de visita porque va a visitarlo,
ve cómo va la marcha, si están atrasados las sentencias, si están con algún problema. ¿Estamos? Y luego ese ministro en visita puede tomar una causa que sea importante, donde afecte las relaciones diplomáticas del país u otra, y llevarla él. Y las causas que lleva este ministro en visita también son susceptibles de ser revisadas por el superior jerárquico, colega de este ministro en visita, que es la Corte de Apelación. ¿Vamos? Bien. Y resulta, estas visitas se pueden hacer cuando se trata, en el fondo, como le dije yo un rato, de las causas civiles que pueden afectar las relaciones internacionales y que sean de competencia de los tribunales de justicia. También cuando se trata de pesquisar algunas causas que realmente correspondan a la justicia militar. Ya sé lo que va a decir usted, que ya lo vimos el otro día, que allá en Arica, en Iquique se peleaba. ¿Se acuerda que me lo preguntó? Ahí estamos. También el ministro en visita actúa siempre y cuando sea necesario investigar los hechos que afecten la conducta de los jueces en el ejercicio de sus funciones. ¿Ya? También cuando haya un notable retardo en los tribunales, en lo que le hablaba yo, que se empiezan a contar los hechos. Luego tenemos otro principio que se llama de publicidad. La publicidad, en el fondo, es la facultad que confiere la ley para que cualquier persona que no sea interviniente conozca de las causas que se están llevando. El artículo 9 del Código Orgánico de los Tribunales señala más o menos que los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley, como por ejemplo la nulidad de matrimonio en el antiguo sistema penal cuando las causas estaban en sumario. También hoy día estas causas son secretas, las causas que dicen relación con atentados sexuales, ¿ya? Y las causas que hayan causado alarma pública, ¿ya? Sobre todo en aquellas causas que afecten a las mujeres, ¿ya? Porque causa que afecta a las mujeres, ya sea un femicidio, ya sea un delito más o menos grave, inmediatamente entra un organismo que se llama defiende estas causas de la igualdad de género y están metidas ahí. Al igual que cuando se trata de menores, también hay una parte especial del gobierno que tiene por objetivo querellarse en contra de los abusadores y los violadores. ¿Vamos? Bien. Estos actos que hablamos este tema que hablamos del principio de publicidad, tenemos dos tipos de publicidad. La publicidad activa es aquella en que los actos procesales se realizan ante el público. Y será pasiva cuando estos actos se realizan sin el público presente en la sala. Cuando usted se debe recordar, y Rosario también, cuando fuimos al proceso que asistimos, que había una víctima que no quiso declarar públicamente, se hizo a través de un biombo y se hizo salir al público. Solamente quedamos los intervinientes, ¿ya? Ahí hay también una publicidad no es pasiva, es pasiva, ¿no es cierto? Pero cuando el público sale, el juez tiene la obligación de contarle a esta gente que salió, decirle qué se vio en ese minuto que ellos no estaban, ¿ya? Esto también se da muchas veces en los casos de crimen, cuando matan al hijo, matan al papá y le hacen la autopsia y lo tienen ahí, cuando el perito, el médico está mostrando y que la bala entró por aquí, por acá, qué sé yo, hace salir por respeto a la familia para que no vean a su familiar en esa condición. Esa es la pasiva. Y cuando hay menores. Mayor razón los menores en el caso de Tomás. Después tenemos el principio de la gratuidad. La administración de justicia es gratuita.
en el sentido que los litigantes no tienen que remunerar al juez que decida su conflicto. Los jueces son funcionarios públicos, son pagados por el Estado. ¿Ya? Y cuando hablamos de estos jueces son aquellos que conforman el Poder Judicial, a diferencia de los jueces árbitros que son pagados por las partes. También las partes en un juicio deben pagar a los auxiliares de la Administración de Justicia, llámense perito, notario, etc. Las partes tienen la obligación de pagar, pero no al juez, ¿vale? A los auxiliares de la Administración de Justicia. Con la salvedad de que a estos auxiliares de justicia no se les paga cuando las partes que litigan tienen el privilegio de pobreza. María José, ¿de cuántas clases puede ser el privilegio de pobreza? Alguien que responda. ¿Puede ser dos? ¿Mm? Dos. Dos. ¿Cuáles son? Hasta ahí nomás llego. Íbamos también. Digamos, embalados. Privilegio de pobreza de dos clases: judicial y legal. Legal es aquel que se confía a las personas que asisten a la Corporación de Asistencia Judicial. Y el judicial es aquel que te otorga el juez cuando tú estás litigando y demuestras no tener las lucas para seguir y pagarle a los auxiliares de la administración. ¿Estamos? Esta es la diferencia entre el legal y el judicial. Después tenemos el principio de... Porque si antes no iba a pagar un abogado, el sector público. ¿A qué? Cuando alguien no tiene plata para pagar un abogado, el Estado le pone un sector público o una corporación. Y el otro tiene que ver con los costos procesales. Sí, claro, por eso le digo, los auxiliares de la Administración de Justicia. Y el judicial es cuando el tribunal otorga también un abogado que se llama defensor, ojo, defensor público, que no hay que confundirlo con el defensor penal público. ¿Ya? Defensor penal público está en los tribunales del crimen y asiste a las formalizaciones de todos aquellos que no tienen abogado. El defensor público, que yo se lo expliqué también en clase, no, me acuerdo de todo lo que he explicado en la clase. ¿Recuerdan ustedes que yo les dije que yo, por ejemplo, a los 15 años me llegó una carta un día en que se me había designado para el turno de defensor público en los tribunales civiles? Afortunadamente no me llegó ninguna causa, porque si me hubiese llegado una causa tengo la obligación de terminarla hasta el final, aunque dure 4 o 5 años, tengo la obligación. Lo dije en una clase. Y ahí también creo que les conté que doña Carmen Gloria Arroyo, la Canal 7, la jueza, se hizo conocida porque ella era defensora pública en el sistema antiguo, cuando un tipo entró a la catedral y degolló a un curita. Casa de Chivita Bueno, ¿Ah? casa de Chivita Bueno, está involucrado en ¿Cuál caso? Chivita Bueno. Parece que si no me equivoco era Palestina. No, pero no. Primero fue por el tema de... Después tuvo como abogada particular. El de Gema Bueno con el cura, el hermano del Rum, Y el hermano ¿no? Que tenía la parroquia el cura en... No, la tenía en la calle Puerto Seguro con Constantino. Ahí tenía la parroquia en la esquina. Y ahora tiene una fundación que se dedica a los menores en un pasaje, la calle Polígono. Ahí tiene una fundación el cura Jolo. ¿Ya? Y dice que Niñita Bueno fue todo un lío, porque Niñita Bueno se indicó al diputado a Jovino Novoa, qué sé yo, y lo desprestigiaban enormemente, y terminó que Jovino Novoa era inocente, porque la tipa dijo que el tipo tenía
aquí en un corte atrás, como de una operación al pulmón. Y una vez después que se hicieron las pruebas, pues no se sacó la camisa y no tenía nada en el corte. Y ahí quedó la escoba. Y acá ya fue procesada, ¿no es cierto?, por calumnia. Me sé todo el caso, porque conozco el cura Colo, lo conozco muchos años. Ya. Después tiene una funeraria. El nuevo imperial con General Velázquez. Yo soy muy copuchento. Yo leo mucha crónica roja. Yo pesco la cuarta del truco y sale ahí la crujita de sangre. Pero profesor, para saber el plan, ¿qué es no eran casas piña? ¿Cómo? ¿No eran casas piña? Sí, ¿no? Las Spiniak. ¿Sí? Sí. Estaba ahí en el cuarto que tiene ese camino. Sí, pues Spiniak fue condenado a 4 años, y todo porque hacía fiestas con los cabros chicos que recogía de la plaza de algo. Y también lo llevaba al gimnasio que tenía en Kennedy. Ahí. ¿Te cuento más? Ya. Eso, casi. Ya. Sigamos. Después tenemos el principio de la gradualidad. Los tribunales, al tramitar los negocios sometidos a su conocimiento, lo hacen en 2 grados o instancias. 2 grados o instancias. Y por lo tanto, existen tribunales de primera y de segunda instancia, siendo las Cortes de Apelaciones por ley las de segunda instancia por excelencia. Dentro de nuestra organización judicial, la doble instancia es la regla general, ¿ya? Excepcionalmente, los casos se fallan en única instancia. La instancia, ya la habíamos visto antiguamente, es el grado jurisdiccional en el cual el tribunal se va a abocar y comprende tanto los puntos de hecho como los puntos de derecho. ¿Estamos? La doble instancia. ¿Y por qué existe la doble instancia? ¿Por qué cree Felipe que existe la doble instancia? Para poder reclamar ante un fallo que no. ¿Pero por qué? De estabilidad. Sí, de estabilidad, que no se puede equivocar. Humano. No errores. Los jueces son humanos, se pueden equivocar. Entonces yo necesito, digo, no, aquí hay un error, necesito que alguien con más experiencia, que son los de la Corte de Apelación y Corte Suprema, ¿no es cierto?, revisen el fallo del inferior. Y ahí, cuando lo revisen el fallo del inferior, se pueden producir 3 actitudes que puede tener ese tribunal. ¿Cuáles serían las 3? Confirma el fallo, modifica el fallo, revoca el fallo. Confirma significa todo igual. Ahí. Se condenó 5 millones, tiene que pagar 5 millones. Confirmado. Se revoca, está todo mal. Este caballero no debe pagar nada. Revocado. Se modifica. No debe pagar 5, debe pagar 3. Se modificó. Bien. Bien. Dale. Existe la tercera instancia, cuando uno llega a la Corte Suprema, no se la tercera instancia. Sí, sabe que con el distribuido y todo no les escuché nada. Que cuando uno llega, o sea, un juicio civil, llega a la Corte Suprema, se llega a la tercera instancia, ¿no? Así que yo puedo apelar a la segunda, y después apelo también a la Corte de Apelación o a la Suprema. Ahí sería la tercera Sí, pero instancia. te llegaba a la Corte Suprema. Aquí lo voy a pillar. Vimos la Corte Suprema, nosotros en clase, ¿cierto? ¿Cuál es tu competencia exclusiva de la Corte Suprema? Recurso de fondo. ¿Mm? Recurso de casación en el fondo. Recurso de casación al fondo. ¿Qué más? Revisión de asamblea. Recurso de nulidad en materia penal. ¿Y qué más? Recurso de revisión. De revisión. ¿Ya? Incluso se puede revisar un fallo cuando la persona está muerta.
la puede interponer su familia para limpiar el honor de aquella persona y que no muera como un delincuente común y corriente. ¿Estamos? Bien, sigamos. Vamos a ver. Hemos hablado tanto de los jueces, todo, pero ahora vamos a ver el estatuto de los jueces. Los jueces pueden ser nombrados en calidad de propietarios, interinos y suplentes. Un juez es propietario, es aquel que está nombrado para ocupar perpetuamente o por el periodo legal una plaza vacante hasta que cumpla los 75 años de edad o bien hasta cuando su conducta ministerial sea probada. El juez es interino, es aquel que es nombrado simplemente para que sirva una plaza vacante mientras se procede a nombrar un juez propietario. Y un juez es suplente, el que es para desempeñar una plaza que no ha vacado, que no ha quedado libre, que puede ser servida por el propietario en razón de hallarse suspendido o impedido. Estamos en el tribunal, don Felipe es el juez, está suspendido, nombramos suplente a Paulo. Está suspendido, impedido, está enfermo. Te nombramos. ¿Ya? Pero hay que hacer una salvedad. Esta vacante no puede permanecer por más de 4 meses. Vencido este plazo, cesa de hecho en el ejercicio de sus funciones. El juez suspendido dura sus 4 meses, está inhabilitado, va a cesar sus funciones. El presidente de la República debe, una vez más, proveer la plaza en propiedad. Y la movilidad de los interinos dura hasta el nombramiento de los respectivos propietarios y la de los suplentes. Con respecto a la suplencia, por la regla general es que el secretario del tribunal asuma esa titularidad por el interior del Estado o la Corte puede nombrar a otra persona. Ya, bien. La regla general en la práctica es la siguiente. Juez Felipe, secretario Raúl, yo soy oficial primero del tribunal. Falló el juez. El secretario reemplaza al juez, yo oficial primero reemplazo al secretario. Así va la orden. Para poder reemplazar al juez, en este caso Felipe, el secretario debe ser abogado. Abogado. Yo como oficial primero no podría, si no soy abogado, no podría reemplazar. ¿Estamos? El oficial primero, aunque no sea abogado, puede reemplazar al secretario. Esa es más o menos la dinámica. Bien. Los jueces tienen también ciertos requisitos, inhabilidades y también incompatibilidades. Los requisitos se entiende que son necesarios estos para todos los jueces de los juzgados de familia, de los de garantía y de los tribunales orales en lo penal, salvo que la ley diga lo contrario. Y los requisitos especiales para ser nombrado juez es primero ser chileno, tener el título de abogado, haber cumplido satisfactoriamente el programa de formación para postulantes al escalón primario del Poder Judicial. Dicho sea de paso, el profesor que ustedes tienen, Francisco Taleb, hace clases a los postulantes de la Academia Judicial. ¿Lo sabían? ¿Cómo? Sí, no, claro. Usted quiere entrar a la Academia Judicial, tiene que dar un examen. Y él se prepara a la gente para el examen que entra a procesar, civil, algún tipo de materia. ¿Estamos? Bien. Me voy a saltar alguna materia
porque, si bien es cierto, es importante, pero no es extremadamente. Voy a saltar los requisitos para ser ministro de la Corte Suprema, para ser ministro de la Corte de Apelaciones, para ser fiscal judicial, etc. Tampoco lo voy a preguntar. Sí que lo voy a preguntar cuando veamos después los requisitos para ser abogado, que eso es fundamental. Pero esto, en la práctica ustedes lo van a ir viendo. ¿Vamos? Después, estos son los requisitos para ser juez. ¿Qué inhabilidades tienen los jueces? Esto es importante. Primero, no pueden ser jueces los que se hallan en interdicción, los sordos, los mudos, los ciegos, los que se hayan acusado por crimen o simple delito, o estén acogidos también a una suspensión condicional del procedimiento. En materia penal existe la suspensión condicional del procedimiento cuando se llega a un acuerdo con el imputado, el delito no es muy grande y se le ponen algunas condiciones. ¿Ya? Como por ejemplo, donar 50.000 pesos a los bomberos, no acercarse a la víctima y fijar domicilio. Ahí tienen unas condiciones. Los fallidos. ¿Saben lo que son los fallidos? Los fallidos son las personas que han sido declaradas en quiebra. Son los fallidos. ¿Ya? A menos que la ley lo declare rehabilitado. Porque usted puede haber quebrado en la actividad. Te quedó debiendo toda esta sala. Pero mañana tuvo un golpe de suerte y nos pagó a cada uno de nosotros. Se recuperó. Dejó de ser fallido. Ya está en condiciones. Y también los que hayan recibido órdenes eclesiásticas mayores. Los curas, que sean obispos, todo lo demás. No pueden ser, tienen una habilidad pasada. También los que se hayan desempeñado los cargos de presidente de la República, ministro de Estado, intendente, gobernadores o secretarios. En este caso, estamos en Chile, no podría ser porque tienen que ser abogados. Y el presidente no es abogado. ¿Ya? ¿Por qué se ríen? Esto es el curso con Santander. No pueden ser nombrados miembros de los tribunales de justicia en las cortes los jueces letrados, los fiscales y relatores. Tampoco pueden ser simultáneamente jueces de una misma corte los parientes consanguíneos o fines en línea recta. Por ejemplo, un matrimonio que esté en la Corte de Apelaciones, dos ministros que sean matrimonio, no puede ser. Uno se va a tener que ir a la Corte de Rancagua o otra cosa, pero no pueden estar en la misma corte. ¿Ya? Se da el caso también de una excepción. Si dos miembros de un mismo tribunal contrajeran matrimonio, estaban trabajando ahí, contraen matrimonio, uno de los dos va a ser trasladado a otro lugar. No pueden seguir. Bien. Incompatibilidades. ¿Qué cosas no son compatibles con ser jueces? Las funciones de los jueces son incompatibles con toda otra remunerada con fondos fiscales o municipales. No puede ser juez y alcalde. Ahí están remunerados por la norma. ¿Ya? Salvo la excepción de la docencia. Pueden ser profesores, pero con un límite de 12 horas semanales. Sigamos. Los jueces, en una clase pasada, vimos que tenían sus honores y prerrogativas. Acuérdense que les dije que se les cuadraban y todo lo demás a los jueces. El tratamiento que se le da a los jueces o ministros del Poder Judicial, la Corte Suprema tiene un tratamiento de excelencia. Y los de apelaciones, señoría ilustrísima.
ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, excelentísima Corte Suprema. Y sus miembros son excelentísimos o ilustrísimos. Después, en la ceremonia, estos ministros deben ocupar en las ceremonias públicas el lugar que se les asigne en su rango, ¿ya? Generalmente, el presidente de la Corte Suprema va muy cerca del presidente de la República, ¿ya? Luego, ellos tienen exención de servicio. Sí, se lo digo al tiro, claro, pero no hagan así, arrugar, si es así chinito. Los jueces están exentos de toda obligación de servicio personal que las leyes impongan a los ciudadanos chilenos. Ejemplo, no pueden ser vocales de mesa. ¿Qué? Vocales de mesa. ¿Sabes lo que es vocal de mesa? Sí, ¿Qué? A ver. personas que se sientan a decir cómo van a votar y todo eso. Está Los que hablando, reciben a los que van a votar pero usted está hablando de Chile. en Chile, Ah, porque ya no hay. allá hay votos. Sí, Ya, sigamos. Pero pueden votar, no están exentos a votar. ¿Qué? Para votar tienen que hacer un voto. Obligación, eso es. Ay, pues. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, pues tienen que votar como ciudadanos, pero no pueden hacer el servicio de vocales. ¿No figura algún cargo de elección política? ¿Cómo? ¿Podrá lanzar algún A ver, cargo de elección acérquese más, a ver. política? No, pero dígame, ¿qué le Y dice? si se puede lanzar algún cargo de elección popular. No, bueno. Si no ha perdido Ya. el derecho del ciudadano. Bien. También los ministros también tienen que residir constantemente en la ciudad que tengan asiento al tribunal. Recuérdense que la hija del juez Muñoz fue suspendida porque trabajaba desde Italia. Tienen obligación de asistencia. Están obligados a asistir todos los días a la sala de su despacho y permanecer en ella haciendo sus funciones. También los jueces tienen la obligación de efectuar una declaración de intereses. Los miembros del escalafón primario y los de segunda serie tienen que hacer una declaración jurada ante notario o ante el registro civil, si no hubiese notario, de todos los bienes que ellos poseen. La declaración debe ser actualizada. Tiene que ser dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento de su cargo. La omisión de esta declaración será sancionada por el superior jerárquico. Y luego también tienen otra obligación muy especial, la de dependencia de estupefacientes. Tienen que declarar, antes de asumir su cargo, los miembros de estos escalafones primarios deben prestar una declaración jurada que acrediten que se encuentran afectos a la causal de inhabilidad contemplada en este artículo. O sea, si están con droga, no pueden ejercer el cargo. Salvo que justifique su consumo, que es por algo de tratamiento médico. Y en caso de existir una inhabilidad sobreviniente, o sea, el tipo hizo su declaración, ¿cierto?, como corresponde, que no consumía, y en un mes más, ¿no es cierto?, se juntó con unos amigos del tribunal o otro amigo y le dio por consumir droga, ahí tenemos una inhabilidad sobreviniente, porque vino después de lo que él prometió. Y el funcionario debe admitir esto ante su superior jerárquico, el cual lo va a mandar a un tratamiento de rehabilitación. ¿Ya? Entonces no le hacen un programa. Entonces, si concluye satisfactoriamente este programa de rehabilitación, queda otra vez incorporado al poder policial.
Te escucho. ¿No les hacen regularmente exámenes de droga? Sí, están haciendo, por eso los detectan, están haciendo. Recuérdense que también dije en la clase, o 3 clases atrás, que hubo una jueza de un tribunal civil que consumía, la mandaron a tratamiento, se rehabilitó y a los 3 meses recayó. La volvieron a mandar. Tuvo 6 meses tranquila, volvió a recaer. Era una excelente cosa. ¿Usted sabe quién es o no? Entonces no sabe. Y el nombre, entonces, y el nombre, tampoco sabe. No sabe. Se llama, porque no amor, Sonia, con doble N, Sonia. El apellido no se lo voy a decir. Y yo la conozco, muy buena jueza, muy buena todo. No consumía con ella. Si no se me habría caído el pelo como Raúl, o sea, como Claudio. Ya, sigamos. También estos jueces tienen prohibiciones. En primer lugar, ejercer la abogacía. Solo pueden defender causas personales o de sus cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos o pupilos. No pueden trabajar públicamente. En este caso, supongamos que no hubiese explotado este tema de la jueza Vivanco y su marido Miqueles hubiese caído en cualquier delito, en cualquier cosa, ella podría haberlo defendido, ¿ya? A él, o al hijo de ella también, pero no a mí, ni a usted, ni a mí. ¿Estamos? Bien. Tampoco los jueces pueden aceptar compromisos. Los jueces letrados, los ministros de los tribunales superiores, no pueden aceptar compromiso, excepto cuando el nombrador tuviere con alguna de las partes originalmente interesadas en el litigio algún vínculo de parentesco que autorice su implicancia o recusación. ¿Ya? Despacho de los asuntos. Los jueces están obligados a despachar los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de los plazos que la ley les ha fijado, guardando en este despacho el orden de la antigüedad de los asuntos. ¿Ya? Aquí también hay otra falla de la señora Vivanco, que tenía las causas así, cuando integró la sala sacó de aquí abajo y la puso arriba. A eso se refiere. ¿Ah? Alteraba el orden cronológico de la... Correcto. También tienen prohibición de emitir opiniones. Los jueces de abstenerse, de expresar, aún insinuar privadamente su juicio respecto a los negocios que la ley lo ha llamado a fallar. Salvo, ¿cuál sería la excepción? Conciliación. Ah, La conciliación. en la conciliación. Muy bien, ¿ven? Hay que relacionar. También tienen la prohibición de efectuar compras. No en el Jumbo ni en el Mall. Se prohíbe a todo juez comprar, adquirir a cualquier título para sí, su cónyuge, sus hijos, bienes en los cuales hayan intervenido. Mañana yo remato un auto, señorita, ¿continúo? Remato un auto, después la quiero dar en la prueba. Sí, aquí tienen que estar atentos. Yo remato mañana un auto Mercedes-Benz, ¿no es cierto?, del sexto juzgado civil, la causa Forum con Machuca, y el juez va a levantar la mano y se lo compra a la señora. No puede. No puede. ¿Quién podría comprarlo para así? En materia. También tienen prohibición de adquirir pertenencias mineras o cuotas de ellas, pero dentro del territorio jurisdiccional donde ellos están. El juez de Copiapó no puede comprar pertenencias en Tierra Amarilla ni nada, pero pueden ir a comprarlo a
Rancagua. ¿Estamos? También tienen prohibido dirigir al Ejecutivo o a otro poder del Estado felicitaciones o censura por sus actos. Y luego, de acuerdo a la pregunta que me hizo el señor de Venezuela, tomar partido en las elecciones populares o en actos que procedan a ser parte de ellas, solo tienen que ir a emitir su voto personal. También tienen prohibido publicar, sin autorización del presidente de la Corte Suprema, escritos en defensa de su conducta oficial o atacar de cualquier forma a otros jueces o magistrados. Ejemplo típico, el juez del séptimo juzgado, uno que siempre anda con camisa Mao, que al estallido Urrutia dijo que en el metro abajo había una sala de tortura y después fueron otros magistrados a ver y no había sala de tortura. ¿Ya? También no pueden emitir esa opinión. Responsabilidad de los jueces, ya la vimos, civil y penal. La penal por actos cometidos en el ejercicio de sus cargos. Y dentro de la más que se da es el cohecho. Y el cohecho en el fondo es recibir dávida, dinero, regalo de parte de cualquier parte. Y además todo juez que se declare delincuente debe ser civilmente responsable de los daños que con su delito le hubiese causado a tal persona. ¿Ya? La responsabilidad civil también afectará a los jueces que hubiesen cometido un cuasi delito. Cuasi delito, ya sabemos que sucedió una desgracia, si se quiere, pero sin el dolo, sin la intención positiva de causar daño. ¿Ya? Es una culpa, no es un delito. Nadie se levanta en la mañana con la mentalidad de atropellar a alguna persona y matarlo. Salvo que a veces dan ganas así de atropellar y pasar todos los días. Pero me la juego. Y esta responsabilidad civil también le va a afectar a los jueces solidariamente que hubieran cometido el delito, cuando hablamos de tribunales colegiados. Digamos. La expiración y suspensión de la función de los jueces. El cargo de juez expira por incurrir el juez en alguna de las incapacidades establecidas por la ley para ejercerlo. Por la recepción de órdenes eclesiásticas. Si el juez se recibe de cura, no puede seguir siendo juez. Por remoción acordada por la Corte Suprema en conformidad a la Constitución política y a las leyes. Por renuncia al cargo, por jubilación, por promoción del juez a otro empleo de orden judicial, también, por traslado, por haber sido declarado responsable criminal o civilmente en relación a delitos ministeriales. Y la función esto expira, y la función del juez se suspende por encontrarse ejecutoriada la sentencia que declara al lugar a la querella de capítulos por delitos cometidos en el ejercicio. También hay una presunción de mal comportamiento. ¿Saben lo que son las presunciones? Del conocimiento de un hecho desconocido se llega a una verdad. Se resume también que el juez no tiene buen comportamiento cuando, primero, si es suspendido 2 veces dentro de un periodo de 3 años o 3 veces en cualquier periodo de su carrera. Si se dictan medidas disciplinarias más de 3 veces en un periodo de 3 años. Sin mal calificado por la Corte Suprema de acuerdo con las calificaciones que ya les di, lista 1, lista 2, lista 3. Bien. El presidente también de la Corte Suprema
pueden concederle a los jueces licencia por enfermedad. Y también les puede otorgar permiso hasta por 6 meses cada año por asuntos particulares y hasta 2 años para trasladarse al extranjero a actividades de perfeccionamiento. En ambos casos es sin goce de remuneración. Sin goce. ¿Ya? Bien. También el presidente de la Corte Suprema y los presidentes de la Corte de Apelaciones pueden autorizar hasta por 3 días la inasistencia a los ministros de los respectivos tribunales. Y aquí llegamos al último capítulo o al último tramo de este curso. Que lo vamos a dejar encaminado para la otra clase. Pero vamos a seguir porque salimos a las 9:30, ¿cierto? Sí, profesor. No, hasta Esto, las 9, ¿no? Váyase. esto que va a pasar ahora también dentro de la prueba. Auxiliares de la administración de justicia. ¿Cómo va? Auxiliares de la administración de justicia. Si son auxiliares de la administración de justicia a todas aquellas personas que ayudan a la labor de los tribunales y que deben desempeñar las labores que la ley establece. Tenemos, en primer lugar, el fiscal judicial. Es ejercida por el fiscal judicial de la Corte Suprema, que es el jefe del servicio, y por los fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones. Estos fiscales judiciales están sujetos a las instrucciones que les imparta su jefe por escrito o, en algunos casos, verbalmente. Y su función principal es vigilar por sí a los ministros o fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, transmitir y hacer cumplir al fiscal judicial que corresponda los requerimientos que el presidente de la República tenga a bien hacer con relación a la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial. ¿Cuál es la función de estos judiciales judiciales? Ellos obran según la naturaleza de los negocios como parte principal, también como tercero o como auxiliares del juez. En el fondo, los fiscales judiciales son oídos por los jueces. Cuando llega una causa a la Corte, lo primero que lo ven son los fiscales judiciales. Y los fiscales judiciales emiten un informe, un pre-informe. Entonces, el juez, el ministro, sabe lo que más o menos se va a tratar en las relaciones, porque ya está advertido de lo que pasa, la falla del proceso, varias cosas. Ellos les informan, ¿ya? Y es así que esta Fiscalía Judicial debe ser oída en las contiendas de competencia suscitadas por razón de la materia, de la cosa litigiosa o frente a tribunales que ejercen jurisdicción de diferentes clases. Lo que vimos al principio, ¿no es cierto? Cuando se da un conflicto de intereses entre una autoridad del Estado y un particular, entre una municipalidad y otro órgano del Estado. ¿Lo recuerdan que lo vimos en las primeras clases? En los juicios de responsabilidad civil de los jueces o de cualquier empleado público por sus actos ministeriales. En los juicios de estado civil de alguna persona. En los negocios que afecten a alguna corporación o fundación de derecho público. Por otra parte, en segunda instancia, no se oye a la Fiscalía en los siguientes casos. En segunda instancia, en los negocios que afecten los bienes de las corporaciones o fundaciones de derecho público, pero solamente en segunda instancia. En los juicios de Hacienda, en los asuntos de jurisdicción voluntaria, en eso no se escucha. Fernanda, ¿qué son los juicios de Hacienda? Ah, Sí, juicios de Hacienda, ¿qué son? juicio contra el destino. Ah, Juicio contra el destino. no necesariamente en contra. Por favor, tenemos
son aquellos en que interviene el fisco, ya sea como demandante o como demandado. Y ahora se le viene el juicio de Hacienda con la expropiación de San Antonio, la megatoma que quieren expropiar 100 hectáreas. Y el dueño no acepta las lucas que están ofreciendo y el Estado no acepta las lucas del otro porque hay un mundo de diferencia entre una. ¿Y por qué está ese mundo de diferencia? Por varias razones. En primer lugar, la valor que tiene el terreno antes, ese eran cerros y eran prácticamente 200 y tantas hectáreas que no tenían mucha plusvalía. Pero hoy día, como eso se lo aplanaron, hicieron las calles, hicieron todo lo demás, vale una fortuna. ¿Cambio de uso de suelo? ¿Mm? ¿Hicieron el cambio de uso de suelo? ¿Hoy día? ¿Sí? ¿Cambio de suelo? Sí, yo hoy día escuché la Vivo Vivo y estaban en ese tema, pero igual hay un tema que está pendiente, independientemente de la negociación que hay, está por cumplirse el fallo de la Suprema. O sea, por lo que tengo entendido, primero desalojemos, echemos y después negociemos. Así lo tengo entendido yo. ¿Mm? Bien. También estos fiscales judiciales gozan de una inamovilidad. Tienen tratamiento de señoría y se le aplican todos los honores y prerrogativas a los jueces. Este fiscal judicial también goza de independencia. Este fiscal también puede ser subrogado. La falta de un fiscal judicial es suplida con uno del mismo tribunal cuando haya más de uno, empezando por el más antiguo, que hay dos o más. Luego tenemos lo que vimos, que le gustaba mucho a Claudio, los defensores públicos. Son auxiliares de la Administración de Justicia encargados de defender ante los tribunales los derechos e intereses de los menores, de los incapaces, de los ausentes y de las obras pías. ¿Qué son las obras pías, Felipe? Caridad, profe. ¿Ah? Caridad. Rosario, pregunta, ¿qué son las obras pías? ¿La qué? Las obras pías. Pía. Sí, no de pajarito, obras pías. Pía, pía no. Son obras de beneficencia, obras pías o de beneficencia. Después tenemos los relatores. Son aquellos auxiliares de la Administración de Justicia que tienen por misión imponer a los tribunales superiores de justicia los asuntos que ellos deben poner. Ojo, esto es importante. La función de los relatores. Dar cuenta diaria de las solicitudes que se presentan en calidad de urgente, de las que no pueden ser despachadas por la sola indicación de la suma y de los negocios que la Corte mande a pasar por él. En segundo lugar, poner en conocimiento a las partes, sus abogados, el nombre de las personas que integran el tribunal, o sea, la sala en la cual se va a ver, tienen que informarle al público quiénes son. Revisar los expedientes que se enseñan y certificar los que están en estado de relación. ¿Se recuerdan que una de las cuestiones de la vista de la causa era el decreto que emitía el relator que la causa estaba ya en estado de relatar? Bien, hacer relación de los procesos, que es lo que uno ve cuando se va a alegar. Anotar el día de vista la causa, el nombre de los jueces que han de concurrir y si se va a despachar inmediatamente. Cotejar con los procesos los informes en derecho y anotar bajo su firma la conformidad que noten entre el mérito de esto y los hechos expuestos en aquello. Recuerden que también vimos en una parte que los abogados que alegaban no pueden leer, pero sí que pueden dejar una minuta o un informe en derecho. Ese informe en derecho lo tiene que revisar el relator y ver si coincide ese informe con lo que se está discutiendo. No vaya a llegar el abogado que diga que todo es blanco y estamos discutiendo si el fondo es azul. No sirve para nada. ¿Estamos?
Después tenemos los secretarios. Los secretarios de la Corte y de los tribunales son ministros de fe pública encargados de autorizar, salvo las excepciones legales, todas las providencias, despachos y actos que emanan de aquellas autoridades, de custodiar los procesos, de todos los documentos y papeles que sean presentados a la Corte o al juzgado, y en cada uno de ellos debe prestar su servicio. Por ejemplo, en los tribunales civiles, en el juicio ejecutivo, el juicio ejecutivo vamos a cobrar un pagaré. Ellos tienen la obligación de resguardar el pagaré. Recuerden que también en una clase hablamos que el sistema penal antiguo, el señor había roto los cheques, se los tragó y no había documento que cobrar. Entonces los secretarios deben guardar ese pagaré. Se le extravía el pagaré al secretario Raúl. Yo soy el deudor, le digo, perfecto, ¿pero qué me está cobrando un pagaré? Muéstrame el pagaré. ¿Dónde está el pagaré con mi firma? Se perdió el pagaré, no pagó ni uno. Se tiene que ir. Yo me tengo que quedar. Ya. Bien. Estos secretarios, aparte de tener todas esas cosas, deben llevar unos libros. Los libros que deben llevar el secretario son un registro foliado, compuesto por copias escritas, autorizadas por el secretario, de las sentencias definitivas que se dicten en los asuntos civiles, contenciosos y los no contenciosos. Y ahora un registro de los depósitos. Cuando yo hago una consignación o deposito en la cuenta corriente del tribunal, debe llevar ese registro. Y en los tribunales colegiados deben llevar también un libro con todos los asuntos administrativos que tienen que ver. El del juramento, en los cuales se deben insertar todas las diligencias relativas al juramento que hacen los abogados. El de las integraciones y asistencia del tribunal, que anotan diariamente los nombres de los miembros que no hayan asistido. ¿Ya? Y vamos a quedar, Felipe, después usted me va a avisar, donde dice subrogación. Subrogación de estos funcionarios. Subrogación de los auxiliares de los secretarios. digamos, ese nuevo título. Entonces, repasemos algo